Askurkipan takenitaki. Ashkirikipina yatichiri. Kunhamasipasa, moliki. Kipanay yatichiri. Waliki. Moliki takeni, kallantañani, ¿ya? Kitis hayllintañmuni, ¿quién quiere cantar? Naya yatichiri. Ya, Kuyaka Gladys, hayllintam. Ya. Wadi wawita, wikuny wawita, hiwa wawitaki. Wadi wawita, wikuny wawita, hiwa wawitaki. Aukinirista, taikanirista, uywarapitaspa. Aukinirista, taikanirista, uywarapitaspa. Aga kollunsa, kaya kollunsa, hashtatamaki. Aga kollunsa, kaya kollunsa, hashtatamaki. Wari wawita, wikuny wawita, kuntipitasma. Wari wawita, wikuny wawita, kuntipitasma. Imil wawita, hakin wawapa, hashtatamaki. Imil wawita, hakin wawapa, hashtatamaki. Korinirista, korkinirista, uywasiskirisma. Korkinirista, uywasiskirisma. Kau yatichiri. Waliki, Kuyaka Gladys, waliki pues como haylantapta, waliki. Chikuch kallantañani, ¿ya? Ahora sí, empezamos. Estamos con lo que son los meses, los días, ¿no? Y lo que son las expresiones de tiempo, ¿ya? Entonces ahora vamos a seguir con eso. Sin embargo, vamos a hacer ya preguntas, ¿ya? Preguntas. Awinaka, ¿ya? Entonces hemos hecho una pregunta básica cuando hemos aprendido días, por ejemplo, ¿no? Entonces hemos dicho una urusa, ¿no? ¿Qué significaba esto? ¿Qué día es? ¿Qué día es? ¿No ve? ¿Qué día es? Ahora esto puedo especificar. Hichuru, ¿qué significa? Hoy. Hoy. Entonces yo digo Hichuru kuna urusa. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Ya? ¿Qué día es hoy? Ahora esto voy a igual seguir en base a esto y voy a decir tiempo pasado. Ayer, ¿cómo se dice? Hoy día que Ayer, ¿cómo se dice? Wasuru. Eso. Wasuru. Wasuru, ¿no? Y pongo kuna urun sa. Tiempo pasado. ¿Ya? Mira. Aquí estoy aumentando una N con la edición. Es un sufijo con edición vocálica. Entonces, esto ya está en tiempo pasado. ¿Qué significaría? ¿Qué día era ayer? Ok, ayer qué día era. Esto es hoy qué día es. Esto es qué día es, ¿no? ¿Ya? Ahora voy a hacer exactamente con esto, pero anteayer, ¿cómo se dice? Anteayer, Waru. ¿cómo se dice? Entonces, waroro, kuna urun, tiempo pasado, ¿no ve? Kuna urunza. ¿Está claro? ¿Hasta ahí está bien? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Qué significaría waroro kuna urunza?
¿Qué Anteayer. día era antes de ¿Qué ayer? día fue anteayer? Ok. Anteayer, así juntos, ¿no? Anteayer. Mira. Tiempo pasado. Ahora, tiempo futuro. Mañana, ¿cómo se dice? Haruru. Haruru o Arumanti, ¿no ve? Haruru, kuna, ni, sa. Mira, sufijo ni, completo. ¿Ah? Futuro. ¿Esto qué significaría? Mañana, ¿qué día? Será. ¿Qué día va a ser o qué día será? ¿No ve? Pasado mañana, ¿cómo se dice? Jurpuru. Puro. Digo jurpuro, kuna, ni, sa. Pasado mañana sería, ¿no? Ya será. Listo. Tenemos preguntas suficientes para poder describir lo que serían los días. Ahora, kuna urusa, ¿no? ¿Qué día es? Yo puedo decir, hoy día es Paxi Urua, ¿no? Paxi, ¿eh? Uru, wa, ¿ve? Paxi Urua. Si me está diciendo de forma directa la pregunta kuna urusa, yo digo Paxi Urua. Es lunes, ¿no ve? Si me estáis recibiendo, voy a borrar esto, ¿ya? Han copiado, ¿no ve? Castellano, ¿sí? Sí, esa. ¿Ya? Entonces, directamente, ¿ya? Kuna urusa, Paxi Urua, ¿no ve? Puede ser cualquier día, ¿verdad? Entonces, como hoy día es lunes, yo digo Paxi Urua. Ahora, aquí, Hichuro Kuna Urusa, ¿no? Exactamente es lo mismo, pero me está especificando aquí hoy, ¿no ve? Entonces, yo digo Hichuro, Paxi Urua. Entonces, simplemente me estoy Hichuro, aquí, escritura. Hichuro, ¿no ve? Exactamente estoy repitiendo lo mismo, ¿no ve? Hichuro, ¿no ve? Paxi Urua. Hoy es lunes. Entonces, se parece a esto, solamente estamos aumentando la expresión de tiempo que sería hoy. Ahora, esto es tiempo pasado, ¿no? Wasuro kuna urunsa, ayer, ¿qué día era? Entonces yo también digo, wasuro, ayer era domingo, ¿no? Inti, uru, wasuro, inti, urun, exactamente, ¿no? Urun, ahora, ¿cómo es pregunta? Wa. Wasu, aquí hay error, ¿no? Wasuro, inti, urunwa. Ahora aquí, waruro, kuna urunsa, ¿no? Entonces repito, waruro, ¿no? Anteayer era sábado, ¿no ve? Sábado, ¿cómo se dice? Samanyuru. Waruro, samay, Tamaño. Puro. samay, ahí está, ¿no? Urun, wa. Inti, uru, samay, uru, ahí está N, porque es pasado, wa. Ya está, tiempo pasado. Ahora vamos a escribir tiempo futuro, ¿no? Aquí dice, karoro kuna urones. Karoro es mañana, ¿no ve? Entonces, si alguien me pregunta, karoro kuna urones, yo repito, ¿no? Karoro. Mañana va a ser, ¿qué día va a ser mañana? Sahrauru.
Raúl. ¿Ya? Entonces, Sahra, ¿eh? Uru, ni, wa. ¿Eh? Ahí está el ni. Ahora, pregunta sa, aquí, wa. Ahora aquí me dice Jurpuru. ¿Jurpuru qué es? Hemos dicho Pasado Pas- mañana. pasado mañana. Entonces, igual repito, ¿no? Jurpu, jurpuru, jurpuru. ¿Qué día va a ser? ¿Cómo se dice miércoles? Es Pacha. Pachauru. Raúl. Uru. Pacha, Uru, Ni, Va. Listo. Ahí están las preguntas, las posibles preguntas. Ahora, ¿qué va a cambiar? Obviamente va a cambiar el día, ¿no? Entonces, Parsi, Uru, esto es lunes, ¿no? Parsi, Uru es lunes. Inti, Uru es domingo. Samañ, Uru es sábado. Sahra, Uru es martes. Pacha, Uru es miércoles. Entonces, por ejemplo, imagínense que estamos en otro día. Va a cambiar obviamente el día, ¿no ve? ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta respecto a esto? Hana Tanich con Hama quise saber. Canal yatichiri. Ya. Vamos a hacer la prueba con algunas preguntas, ¿ya? Y están acá en Piusarantañán, ¿ya? Yo voy a decir un día específico, ¿ya? Entonces, con ese día van a trabajar. Por ejemplo, yo les voy a decir, no sé, miércoles, ¿no? Entonces, Hichuros Kunauros, me dicen, hoy es miércoles. Guasuros Kunauron, ¿no? Ayer era martes. ¿No me dejo entender? Entonces, yo voy a especificar cualquier día, ¿ya? No siempre va a ser lunes. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Se entiende la actividad? Ya. Vale. A ver, Callantañani, Cuyaca Aide Quispe. Hoy va a ser día sábado, ¿ya? Cuyaca Aide Hichuros Kuna Urusa. Yatichiri. Yatichiri, buenos días. Es que lo que pana. Askiuru kipana yatichiri. Hichuru. Ujú. Hichuru. Ay, churu, paro. Hichuru es hoy día. Hichuru. Pero estamos Yatichiri. suponiendo que hoy es sábado, ¿ya? Hichuros Kuna Urus Cuyaca Aide. Ah, ya. Sábado. Sábado. Hichuru, no, pues sábado. Yatichiri, no. A ver, otro ya. Ya. Estamos suponiendo que hoy día es sábado, ¿ya? Entonces, Gilata, Octavio, Ramiro, Vicente, Hichuros Kuna Urusa. No se ha escuchado. A ver, una más. Hichuros Kuna Urus, Gilata, Octavio. ¿Vale? Que Guasoros Kuna Uronsa. No, no tiene buena señal. Cuyaca Felipa Ajahuanca. Cuyaca Felipa, hoy día es domingo, ¿ya? Hichuros Kuna Uronsa. Kuna Urusa, perdón. Hichuru. Inti Urua. Guasoros Kuna Uronsa. Wasuru. Samañ Urungwa. Guaroros Kuna Uronsa. Waruru. Ñanka. Viernes.
Uruniwa. No, pues, urunwa, pasado. Ah, pasado, pasado. Ya, karoroskuna urunisa. Yana. Sagra Uruwa. No, pues, no, pues estamos en domingo, ¿no ve? Ah, ya, ya. Karoroskuna urunisa. Sí, Uruniwa. ¿Verdad? Taxi. Si estamos domingo, mañana, Ah, lunes. sí, por eso no he escuchado. Ya. Jurpuroskuna urunisa. A ver. Ah, ya. Sagra Uruniwa. Vale que Culiaca Felipe, vale, muy bien. A ver, Culiaca Elena Mamani, Asqueruquipan Culiaca Elena. Aski urkipanay yatichiri. Vamos a suponer que estamos en jueves, ¿ya? Culiaca Elena, Hichurukuna Urusa. Hichuru pacha urua. No, jueves. Hichuru illap urua. Vale que Wasurukuna Urunsa. Wasuru pacha urunwa. Vale que Karurukuna Urunisa. Karuru karuru ñanka urunwa. Uruniwa, futuro. Futuro. Sí. Ñanka uruniwa. Vale que Culiaca Elena. Vale que. A ver, unos cuantos más. Gilata Mijail Cruz. Asqueruquipan Gilata Mijail. Aski Urukipanaya Tichiri. Gilata Mijail, vamos a suponer que estamos en miércoles, ¿ya? Gilata Hichurukuna Urusa. Hichuru Pacha Uruwa. Wasurukuna Urunsa. Wasuru Sagra Urunwa. Karurukuna Urunisa. Karuru Iyapa Uruniwa. Waliki Gilata Kisinkama. Hikisin Kamaya Yatichiri. Waliki Gilata Mijail. Gilata Vladimir Gutiérrez. Asqueruquipan Gilata Vladimir. Chata. Juliaca Patricia Orozco, Asqueruquipan. Asqueruquipa yatichiri. Juliaca Patricia, vamos a suponer que hoy estamos a ver, viernes, ¿ya? Juliaca Patricia, Hichorokuna Urusam. Hichuru Paxi Ñanka Urugua. Ya, ¿cómo se dice viernes? Ñanka Uru. ¿Por qué Parsi? A ver, una vez más. Hichorokuna No era Urusam. día. Hichuru Ñanka Urugua. Ya, Walik. Wasurokuna Urunsa. Y Wasuru Inti Ñanka No, Urungua. nada que ver. Si estamos en viernes, ¿cómo se dice jueves? Wasuru y Inti Illapa Uru. No, ¿por qué Inti? Inti era día, dijo profe, perdón, no sé si entendí mal. Inti Uru es domingo completo. Ya. Entonces, Wasuru, Llapa, Urungua. Waliki. Karorokuna Urunisa. Waruru, No, Karuru, Kuna Urunisa. Karuru, sí. Karuru, jueves, ¿no? O viernes, profe. Si estamos en viernes, ¿qué día sería mañana? Karuru, Samaña Uruniwa. Vale, que más práctica, Culiaca Patricia, más práctica. Gracias, profe. Ya. A ver, ¿quién empieza? A ver.
¿Se ha entendido o algo no se entiende? Estamos con 10. Ahí, Aldavier, adelante. Buenos días, profesor. Churuquipa, Askurukipa Ñatichiri. ¿alguna pregunta, duda? No, ninguna, todo entendido. ¿Quieres participar? Ya, también, está bien. Ya, Gilata Aldavier, vamos a suponer que hoy es, a ver, martes, ¿ya? Hoy estamos en martes, ¿ya? Ya. Gilata Aldavier, Hichuruk Kuna Urusa, Ichuru Sakra Uru Yatichiri. Guasuruk Kuna Urunsa, Wazuru Paxi Urunwa. Haruruk Kuna Urunisa, Paruruk Pacha Uruniwa. Waleke, Gilata Aldavier, Waleke Punim. Ya. Bien, eso es respecto a los días, preguntas básicas para saber qué día, ¿no? Ahora a esto podemos conjugar, podemos complejizar estas preguntas. Por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos trabajar con verbos, ¿no? Entonces, simplemente como ejemplo les voy a poner un verbo, ¿ya? Todos los verbos en Aymara terminan en aña, así como en español, ¿no? Los verbos infinitivos en español es ar, ir, ¿no ve? Entonces en Aymara es aña, es iña, es uña, ¿ya? Es uña. Entonces, todos los verbos van a terminar así, ¿ya? Más hay verbos que terminan en aña, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a decir saraña. ¿Qué verbo es esto? Ir, Ir. Ir, verbo ir, ¿no? Entonces, para conjugar, ¿no? Vamos a trabajar con este verbo. Entonces, yo digo, ¿no? Kuna urusa. Kuna urusa, ¿no es? Mira, esta misma pregunta, ¿no es? La primera pregunta, ¿no? Kuna urusa. Y yo digo aquí, sara, ña, ni. ¿Qué estoy diciendo? ¿qué día vamos a ir? Ya vamos ahí. ¿Qué día vamos a ir? ¿Sí? ¿Qué día vamos a ir? Ahora, este sarañani, como es verbo, esto puedo cambiar por cualquier otro verbo. Por ejemplo, puedo decir otro verbo. A ver, voy a escribir aquí. Mancaña, ¿no? Mancaña es el verbo comer, Comer, ¿no? Yo digo, kunaurusa mancañani, ¿qué día vamos a comer? Puede ser otro verbo. Kunaurusa payañani, ¿qué hora vamos a cocinar? ¿Qué día vamos a cocinar? Kunaurusa tocoñani, ¿qué día vamos a bailar? Kunaurusa hailiñani, ¿qué día vamos a cantar? ¿Me dejo entender? La pregunta básica, kunauro, y aquí cambiando el verbo y terminación ni, porque esto hace que sea futuro. ¿Me dejo entender? Hisa Yatichiri. ¿No ve? Entonces aquí es cuestión de aprender verbos y ya podemos conjugar lo que sea. ¿Ya? Pero en futuro. ¿Ya? En futuro. En acción. Ahora, obviamente, ¿no? Para conjugar verbos, por ejemplo, puede ser más complejo todavía conjugar un verbo. Esta es la forma simple de conjugar un verbo. Por ejemplo, yo puedo decir, jutaña, venir. Kuna urus jutata. Kuna urus jutani. Kuna urus jutapjani. ¿Eh? Diferentes formas de conjugar, pero es la forma fácil, ¿ya? Ahora, eso sería respecto a los días, ¿no? Ahora nos falta, por ejemplo, los meses, ¿no? Exactamente vamos a hacer la misma estructura para el tema de los meses, ¿no? Entonces vamos a empezar ahora. ¿Podemos borrar para escribir los meses? ¿Sí? sí, Ya, los meses. Entonces yo digo, puedo empezar exactamente lo mismo escribiendo kuna paxisa, ¿no? Kuna paxisa. Ahora, kuna paxisa va a significar
¿Qué mes es, no? Mes es. Ahora, ¿puedo decir Hichuru? ¿Hoy en qué mes estamos? Hisa. En castellano sí se puede, ¿no? Pero en Aymara es de forma directa, ¿ya? Entonces ya no se especifica hoy en qué mes estamos, ¿no? Es otra forma de preguntar. ¿Cómo decimos? Una, paj, sink, tan, sa. Esto traduciríamos en qué mes estamos hoy, algo así. ¿Ya? Una paj, sink, tan, sa. ¿En qué mes estamos? ¿Me dejo entender? Eso sería la traducción, ¿no? Exacta de lo que sería, o para saber el mes. Kuna tanza. Ahora la respuesta, aquí voy a decir también aquí la respuesta. Kuna paxisa, entonces estamos en julio, ¿no? Wilkakuti, kuti, paxiwa. Wilkakuti, paxiwa. Ahora exactamente Wilkakuti es julio, ¿no ve? Entonces voy a copiar. Wilkakuti, ahora aquí, paxi, ahora copio esto. Sin tan wa. Wilkakuti paxin tan wa. Como ven, wa y sa. Lo único que cambia. Sa hemos dicho por la pregunta y wa por la afirmación de la pregunta. Es una afirmación esto, ¿no ve? ¿Quedó claro? ¿Se ha entendido? Hanati, Hanicha, Kunhamasa. Hisa, yatiti. ¿Ya? Ahora, para decir, por ejemplo, anterior o el siguiente, se utiliza algunas palabras. Por ejemplo, pasado se dice pasiri. Pasiri. Esto es pasado. Pasado. Se refiere anterior. ¿Ya? Anterior. Jutiri. Esto va a ser futuro. Esto va a ser siguiente. ¿Ya? Pasiri, jutiri. Entonces yo pregunto ahora en tiempo pasado, ¿no? Pasiri, ¿no? Entonces yo quiero saber anterior qué mes era, ¿no? Entonces yo digo pasiri kuna paj sinsa. Pasiri anterior kuna paj sin, mira, pasado. Paj sinsa. Anterior, ¿qué mes era? Entonces yo digo pasiri mara aqa paj sin wa. Anterior era mes de junio. Marataka, aquí falta algo. Paj sin wa. ¿Sí ha entendido? ¿Queda claro? ¿No queda claro? ¿Para ti? Hisa, yatiti. Ahora, futuro. ¿Ya? Siguiente, ¿no es? Siguiente sería jutiri, ¿no? Jutirij, una, paj, si, ni, sa. Futuro completo, ¿no? Ni. Miren, ni. Entonces estoy diciendo siguiente, ¿qué mes va a ser? Entonces, digo jutirij, jutirij. ¿Cómo se llama agosto? Yumpaka, yumpaka, Yumpaka.
paxi, ni, wa. Ya está. Entonces tenemos tiempo presente, tiempo pasado, tiempo futuro. 3 preguntas básicas. Vamos a hacer la prueba. Nuevamente me voy a suponer cualquier mes, ¿ya? Cualquier mes voy a suponer. Entonces, a ver. Hilata Adán Isai Kauna. Hilata Adán, vamos a suponer que hoy estamos en mes de abril, ¿ya? Abril. Hilata Adán Isai Askerukipan. Chakata Hilata Adán. Hilata Diego Mamani, Askerukipan, Hilata Diego. Kasiwi Paksin Tawa. Paksinta. Walik. Pasirek kuna paksinsa. Pasirij Achoka Paksinwa. Waleki. Jutirek kuna paksinisa. Jutirij Yamayu Paksiniwa. Waleki pone Hilata Diego. Muy bien, Walik. A ver, seguimos. Cuyaca Emma Villanueva, Askerukipan, Cuyaca Emma. Asquiuruquipan, Yatichiri. Cuyaca Emma, vamos a suponer que estamos en mayo, ¿ya? Cuyaca Emma, Kuna Paxingtanza. Cuyaca Emma. Oye, a ver, ya acá. Cuyaca Guadalupe Zapana, Askerukipan, Cuyaca Guadalupe. Asqueruquipan, Yatichiri. Cuyaca Guadalupe, vamos a suponer que estamos en diciembre, ¿ya? Kuna Paxingtans, Cuyaca. Mm, Will, will, Wilka, No, Hal, no, Halkakat, estamos en diciembre, estamos suponiendo, ya estamos en diciembre, ¿ya? Kuna Paxingtans, Cuyaca. Caputipas, siempre no recuerdo. Halkacatas, diciembre estamos. Es Hayukal, Calcatán. No, no escuché muy bien. A ver, uno más completo. Kuna Paxingtans, Cuyaca. Hayukal Tawa. Ya, Hayocalto, ya. Pasires Kuna Paxinsa. Taipis, No, no tiene apuntes de meses. A ver, quitis. A ver, voy a llamar. Sigue. Miriam Juli, Cuyaca Miriam, Ascuruquipan. Chacata. Gilata Kevin Arnold Flores, Ascuruquipan, Gilata. Bueno, no hay participación hoy día. Hasta el siguiente clase se van a aprender las preguntas de meses, de días,
vamos a seguir viendo, por ejemplo, nos falta hacer preguntas como ¿qué día has nacido? ¿Qué día es tu cumpleaños? ¿Cuántos, no sé, meses te vas a ir? No sé, ¿no? Este tipo de preguntas que van a ser útiles en la conversación, ¿ya? Entonces, se van a aprender estas preguntas que hemos hecho de días y también de lo que son los meses, ¿ya? Ahora, esto no solamente es preguntas, ¿no? También tiene que saber los días, ¿no? Los meses. Entonces, estamos viendo eso, ¿ya? Liz, ¿tienes alguna pregunta? Yo quería participar. Ah, ya. Entonces, Culiaca Liz, vamos a suponer que estamos en enero. Kuna Paxingtans Culiaca, Chinook, Taxiwa. Pasirih Kuna Paxinsa, Hayukaita Taxin Tanwa. Paxinwa, ¿ya? Jutirih Kuna Paxinisa, Anata Taxiniwa. Waliki Culiaca Liz, Waliki pone, ¿ya? Bien, hasta ahí el día de hoy. Entonces, van a repasar, van a practicar siempre, ¿ya? El día viernes hemos aclarado que esas actividades que están en plataforma no son para este curso, ¿no ve? Este curso recién vamos a terminar a finales de agosto, ¿ya? Entonces tenemos más o menos como un mes más de clases, de actividades, ¿no? Si bien vamos a terminar tal vez de aquí unos 2, 3 semanas, pero luego vamos a estar con evaluaciones. Las evaluaciones son exámenes orales, son exámenes en grupo, tenemos diferentes actividades, ¿ya? Entonces, esas indicaciones que están en plataforma son del año pasado, ¿no? Son de la 4ª versión, ¿ya? Entonces, posiblemente va a cambiar, se va a modificar, ¿ya? Entonces, no, creo que seguramente son los que no asisten a clases y los que están preguntando, ¿ya? Ahora sí, para terminar, ¿quién va a cantar? Kitis Naya Hellintani, yatijiri, Naya, ya, Hilata Edil, Hellintam. Waliki ya, voy a cantar de Zaguatiña Surpila, que dice, Kunata kisa urpila, humaj muy payista, Kunata kisa urpila, musmawasa sista, hichaja haitawayista, chuimajaj llakisiskiwa, hichaja haptawayista, hiwañaj kaukinkaraki, Kunata kisa haitawayista, hiwayaj kaukinkaraki. Eso sería Yatichiri. Waliki, Kumaj, Jutirur Kam, ya, Paxiuru Hikisiñan Takini, Kabia Tinta Sikakitao, ya, Hikisin Kap Takini, Ikisikama Yatichiri. Hikam, Pagara. Kisin Kama. Sinkamayetchiri.